Bien, como les prometí en la encuesta, en este video les voy a mostrar cómo funciona Windows 10 en un PC viejo. Vamos a utilizar Windows 10 en su última versión. Este es el computador de uno de mis clientes y vamos a grabar la pantalla para verificar cómo es que se comporta Windows 10. También quiero disculparme porque no enfoqué lo suficientemente bien la pantalla del computador, así que se va a ver un poquito borroso. Sin embargo, les iré comentando cómo va funcionando el equipo y también vamos a ir viendo el porcentaje de uso del CPU y la cantidad de RAM. Comenzaremos por lo más básico y es el cómo se comporta el equipo en un funcionamiento normal, abriendo y cerrando aplicaciones. Me voy a ir hacia la pestaña de actualizaciones y se van a dar cuenta que estamos prácticamente en la actualización más reciente de este equipo. También quiero que noten que la versión que instalé no es Windows 10 Profesional, sino Windows 10 Home, y no porque no pueda instalar Windows 10 Profesional, sino porque es un equipo en el cual no vamos a utilizar muchos de los servicios que utilizamos en Windows 10 Profesional a nivel de conectividad en red. Como podemos notar, esta es una de las últimas versiones de Windows 10 descargada con ISO desde Microsoft, desde la página de Microsoft. Y aquí están sus especificaciones: modelo de 32 bits, un procesador que soporta 64 bits pero no lo utilizamos porque tenemos muy poca RAM, son 3 GB de RAM, y un procesador Genius Intel. Inclusive, debido a ciertas actualizaciones, el sistema operativo no identifica de la manera correcta qué procesador es, pero es un procesador Pentium U4100 y ya lo vamos a ver más a detalle en esta captura. Bien, el procesador U4100 es un procesador de apenas 2 núcleos, 2 hilos a una frecuencia de 1.3 GHz, con un bus de comunicación de 800 MHz y un TDP de 10 vatios. Un CPU característico de computadores portables, pequeños y ligeros, con muy poco consumo. Ahora, como podemos notar, en las demás especificaciones no encontramos nada referido a gráficos integrados, algo que nos va a afectar bastante a la hora de reproducción de contenido multimedia en las diferentes plataformas como YouTube, Netflix, Facebook, y más adelante en el video me van a hallar la razón. Comenzaremos haciéndole las pruebas de rendimiento general, que es de uso normal, abriendo aplicaciones como por ejemplo vamos a abrir Word. Bien, como ustedes notaron, se tomó su tiempo en ejecutarlo por primera vez, pero lo abrió sin ningún problema, de una manera bastante ágil para el tipo de procesador que tiene. Vamos a probar otra aplicación, por ejemplo vamos a abrir un editor de audio como lo es Audacity. Perfecto, lo está abriendo sin ningún problema, a un muy buen tiempo. Como pudimos notar, no hubo ningún problema a la hora de cargar dicho programa, así que lo vamos a cerrar y vamos a probar con otro aplicativo. En este caso vamos a abrir Photoshop CS6, una versión que requería de procesador pero no tan potente, y como podrán notar, todo en tiempo real se está ejecutando el procesador. Acá ustedes están viendo el consumo de disco, de memoria RAM, y ahí le vamos a dar tiempo para que se ejecute la aplicación. Ya prácticamente está iniciando, ya va a terminar prácticamente de iniciar. Todo lo estamos haciendo pues realmente tal cual, sin cortar el video, pues para que ustedes vean a detalle cuáles son los tiempos reales. Vean, este es el porcentaje del procesador que tenemos en este momento. Vamos a poner la ventana siempre visible, pues para que no se oculte. Este es el rendimiento, lo están viendo conmigo. No se está saturando el procesador, el sistema operativo no está saturando el procesador, ni tampoco la memoria ni nada, a pesar de que ya estamos casi a un 60%. Estos son prácticamente los programas que tenemos habilitados en inicio, así que pues no hay mucho que le quite rendimiento al equipo. Este es simplemente un programa de captura de pantalla, que es uno de los que se inicia con el equipo, así que tampoco le está quitando mucho rendimiento. Bien, vamos a dejar esta barra por acá y como están notando, el programa abrió sin ningún problema, todas sus pestañas, todo está funcionando de una manera correcta. Vamos a cerrarlo, actualizamos, voy a abrir el panel de control. Como ustedes aquí ven, el panel de control se abre también a su tiempo, pero se abre a muy buen tiempo, e ingresé al panel de control con el fin de mostrarle cómo está actualizado el equipo a nivel de driver, porque hay ciertas cosas que no se pudieron actualizar y la mayoría son drivers prácticamente genéricos, por así decirlo, que los puso
Windows. Por ejemplo, aquí podemos ver las partes de diseño de Bluetooth y demás. Aquí en la parte de abajo podemos ver que hay ciertos dispositivos que no están actualizados, no interesa mucho actualizarlos mientras el equipo funcione bien. Y pues aquí están viendo que prácticamente pues todo lo relacionado al equipo está funcionando de manera correcta, aunque tenga drivers genéricos o que sean firmados como genéricos e instalados por Windows. Aquí en la parte del backup del cliente les voy a mostrar qué driver sí instalé. Por ejemplo, acá está la carpeta y estos son los drivers que realmente tuve que instalar desde la página oficial con el fin de lograr esa estabilidad de sistema operativo y dejar todo al día. Por ejemplo, cámara, los drivers para la tarjeta de red, los drivers como el chipset es muy importante y logra cambiar mucho rendimiento en esto, y otros demás drivers que funcionan para nivel de conectividad y el touch mouse. Entonces no es mucho lo que hay que instalar. Mientras todo funcione bien, perfecto. Acá está todo lo demás activado solito de manera correcta, y prácticamente esto lo hizo Windows simplemente conectándole un cable de red, no más. Ahora vamos a ver el rendimiento a nivel de navegación utilizando pues Edge Chromium, el navegador directo de Microsoft. Vamos a ingresar con la prueba más sencilla y es la reproducción de contenido multimedia directamente desde YouTube. Ya que la mayoría utilizamos YouTube, pues desde ahí vamos a utilizarlo. ¿Qué prueba le vamos a hacer? La misma prueba que hice en mi video anterior del que les comenté con el computador que tengo en casa, y es la de ver un video que esté renderizado a 60 FPS y en una calidad superior a 4K o mínimo 4K. Vamos a seleccionar cualquiera de esos videos que sirva o que tenga esas características. Entonces aquí lo vamos a colocar video, vamos a ponerle 60 FPS y el típico video que suelo utilizar es el que dice Costa Rica. Aquí está. Se toma su tiempo pues a la hora de conectarse y todo el tema. Estos son los tiempos que se está demorando a la hora de cargar. Está analizando, miren cómo es el porcentaje del procesador, está subiendo, vamos a verlo más a detalle. El procesador está prácticamente al máximo debido a que no tenemos gráficos integrados ni ningún tipo de tecnología actual en el procesador que le ayude a solucionar ese tema a nivel de navegación y reproducción de contenido multimedia. Bien, vamos a dejar aquí todo el tema. Vamos a verificar la resolución a la que estamos reproduciendo, 480p. Efectivamente, si vamos a subir la resolución, probemos con 720 a 60 fps y vean el porcentaje del procesador. Actualmente no es capaz de hacer una reproducción de manera fluida, tenemos pequeños cortes, como pequeñas micropausas, y esto no es porque le haga falta internet o cuestiones así, el video está cargando. Lo que pasa es que el procesador no es capaz de codificar el video. Por esta razón, la máxima resolución sería 480 debido a estas tecnologías que no estaban activas hace tiempo. Equipos viejitos suelen sufrir de eso. Miren el consumo del disco duro, miren el consumo de la memoria RAM y el procesador. Este prácticamente es el punto dulce para lograr reproducir contenido multimedia en diferentes plataformas en tiempo real. Este es el porcentaje, esto es lo que van a poder encontrar en la mayoría de equipos que sean viejitos o con este tipo de características similares. Entonces ahora mismo les voy a mostrar más a detalle qué tipo de procesador tiene este PC para que se den cuenta que realmente es el procesador que les mostré hace un rato, que es un Pentium U4100. Prácticamente un procesador de bajo consumo. No quiere decir que tenga muy mal rendimiento, pero es un equipo que no va a ser para ingeniería de la NASA ni ningún tipo de esos. Entonces aquí vemos el procesador. Vamos a ver cómo está distribuida la memoria RAM. Está distribuida en dos módulos, una de 2 y una de 1 GB. Y esto lo que, debido a que tienen pues la misma capacidad de frecuencia, pues están en dual channel. Este es el modelo del equipo para que lo verifiquen, para que lo comparen con sus equipos. Ya hemos abierto ciertas aplicaciones, ahora las vamos a abrir todas al mismo tiempo y vamos a ver cómo se comporta el equipo. Ustedes me dirán si funciona bien, si no funciona bien. Todo esto lo estamos haciendo en tiempo real y por eso es que nos hemos alargado en este video. Estamos abriendo prácticamente todo lo de ofimática, calculadora, estamos abriendo el tema de la configuración del antivirus, que por cierto mucha gente no sabe que Windows trae un antivirus y se ponen a instalar cualquier vaina. Vean cómo funciona, abrió todas las aplicaciones sin ningún tiempo de retraso, ya todo perfecto, sin ningún problema, perfecto para pues el uso normal que es ofimática, navegación por internet. Hemos devuelto
a la vida un equipo de hace más o menos 13 años de antigüedad. Y ahora bien, en la encuesta les puse cómo funcionaría Windows 10 en un disco duro en riesgo. Pues bien, en este video les voy a mostrar qué tipo de disco duro tiene este PC. Bien, voy a ejecutar el programa, vamos a ver Crystal Disk y aquí se van a dar cuenta, qué pena los pequeños cortes, pero no quería que se alargara tanto el video. Perfecto, el programa se ha ejecutado y el disco duro está en riesgo. Así que sí es posible instalar Windows 10 en un PC de bajos requisitos, con poco rendimiento y al mismo tiempo con una unidad de almacenamiento en riesgo. No es recomendable, pero el cliente no tenía para otro disco duro ni siquiera para una unidad de estado sólido, así que lo que hice fue particionar bien el disco, instalar el sistema y un sistema bien optimizadito funciona bien inclusive en un disco duro en riesgo. Bien, espero con este video haberle solucionado muchas de sus dudas, haberle abierto los ojos de las posibilidades que hay de instalar sistemas operativos más recientes en equipos algo más viejos. Recuerde que cada equipo es un mundo distinto, así que no todos los equipos soportan Windows 10. Espero le haya servido mucho este video y como siempre, una manera de apoyar este canal es por medio de un me gusta, suscribiéndose y compartiendo el video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.